Muy buenas noches a todos los que en este momento se reúnen aquí en la página de Creyente Clandestino y en esta exposiciones, en esa serie de exposiciones de la noche temática que se llama El Árbol Siniestro. Les doy bienvenida a todos los que en este momento se están uniendo y bueno, pues ya vamos en el 26, en el capítulo 26 por decirlo así. Ya vamos 26 prácticamente si lo pudiésemos dividir en 26 horas, 25, 26 horas, porque uno de los videos se cortó, pero bueno, digamos que son aproximadamente de un día total, un día 2 horas, un día 1 hora, escuchando acerca de lo que es esta presentación del árbol siniestro. Bueno, entonces pues vamos a empezar de una vez. Ya para muchos conocen sobre esto, los que son nuevos hasta ahorita en este asunto, vamos en la parte 4. Entonces les recomiendo que se vayan al principio, ponen los videos, entran a la página de Creyente Clandestino, se van a la parte de videos y dentro de la parte de videos, en la parte de abajo ustedes pueden empezar con todos los videos en una secuencia ordenada. Los primeros videos no tienen número, sino hasta después como el 12, 12avo, me empiezan a tener los números arriba. Este es el 26 y estamos en esta cuarta parte, que es el tronco del mal, los dueños del mundo. Ya hemos visto la primera parte, que es la raíz del mal, la segunda, que es la semilla del mal, la tercera, que es las ramas del mal, y en esta última parte ya cada vez nos vamos acercando hacia la membra, hacia la parte central de este tronco. Saludamos en este momento a Hernán Alberto Caicedo González, que nos saluda, creo que todavía es de Bogotá. Que Dios lo bendiga grandemente a él y a su familia y que se recupere todavía satisfactoriamente. Bueno, el tronco del mal, los dueños del mundo. Ya hemos visto prácticamente toda la parte de la nobleza negra, que estuvo bien interesante, las familias de renombre, a la banca y prácticamente con banca y corporaciones encerraba a una sola familia, que son los Rothschild. De esto ya se habló. Hago también un saludo en este momento a Nadima Rodríguez Piraos, que nos saluda desde Bogotá. Un saludo para ella y para la familia. Y habíamos hablado del Club Bilderberg, que fue prácticamente el último episodio de todo lo que fue como esta noche temática, ¿no? Y hoy vamos a tomar el Bohemian Group. Ya habíamos prácticamente nombrado algunas cosas de estos personajes y bueno, hoy nos toca Bohemian Group. Entonces, esto es una representación de Moloch y una representación del búho de Moloch. Bueno, aquí tenemos, o todos sabemos, de hecho, que los búhos son tenidos en cuenta para lo que es magia. Entonces, siempre hemos nosotros sabido que incluso se le da la cuestión de la sabiduría a los búhos, ¿no? Entonces, están muy relacionados en esas artes, por decirlo así, oscuras de la magia y cierto simbolismo hacia la sabiduría. Un saludo también a Carol Joana Salamanca Serna. Buenas noches, que nos saluda creo que desde Bogotá. Bueno, vemos acá, por ejemplo, que el búho también se ha convertido en un talismán de la suerte. Entonces, o para alejar supuestas malas energías, se utilizan en casos también de brujería. Entonces vemos acá cartas también, o talismanes, o películas como estas, donde se le da cierta importancia al búho como un ser que, digamos que el solo animal no representa nada sino una creación de Dios. Pero el misticismo que se le da a esta serie de talismanes y a esta serie de películas y todo eso es lo que atrae toda esta parte oscura. Bueno, un saludo también para Elizabeth Ávila en este momento. Bueno, y seguimos. Este es un talismán que representaba todo lo que era Moloch. O sea, todas estas esfigies, todos estos dioses, después de ser piedra y todo esto, se convierten, digamos que en talismanes. Entonces vemos un talismán que representaba a Moloch, que se llamaba el Kundeo Eddai, y estaba también representado por dos cosas que podemos incluso ya vislumbrar o podemos discernir de los símbolos que hemos visto, ejemplo, en la parte 1, en lo que fue a la raíz del mal. Babilonia la antigua, Babilonia la nueva, nos damos cuenta que la mitra que está ahí pertenecía al dios Dagón. Entonces, recordemos que muchos de estos dioses paganos se fusionaban. Entonces, encontramos, por ejemplo, acá una fusión dentro de estos talismanes.
Otra cosa importante es que este búho lo encontramos acá en la mano de Minerva, una diosa romana que fue tomada de Atena, digamos que era la homóloga. Encontramos detalles tan interesantes como una pechera con unas serpientes y un rostro, ¿sí? Con unas alas en el tope. ¿Sabes? Posiblemente no se ve bien, pero acá lo que es para resaltar es la parte del búho. Encontramos acá la estatua en su, digamos que completa, hecha en ónice, y corresponde a esta diosa romana Minerva, que representaba en cierta manera la sabiduría, representaba también la guerra, cuando fue el homólogo como Atena. Entonces vemos acá el búho de Minerva, y por eso a Minerva se le ha dado toda esta asociación hacia la sabiduría, posiblemente hacia algunos cuadernos o alguna papelería, porque era esta cuestión del saber. Tenemos acá al homólogo de Minerva en Grecia, que es la misma diosa. Si nos damos cuenta, la pechera, el rostro y las serpientes, digamos que ya se convierten en unas formas serpentiloides, pero no realmente en la serpiente. Pero nos damos cuenta que el yelmo y la ave en el tope del yelmo hace la clara referencia de que es el mismo dios. Aquí abajo encontramos de una forma interesante la serpiente. ¿Por qué estoy tomando todo esto? Porque tenemos que entender los símbolos que utiliza el Bohemian Group y saber de a dónde sale. Bueno, tenemos acá otra estatua que se encuentra en Italia, si no estoy mal, de Atena, que es el homólogo de lo que era Minerva. Para esta diosa es griega. Entonces encontramos acá también que aparece en su yelmo este ser, pero digamos que en la mano, que era donde se sostenía el búho, aparece de una forma interesante, y lo voy a decir así, como un ser alado, oscuro y sobre el mundo. Ya al buen entendedor, pocas palabras. ¿Quién será este personaje que es alado, que es oscuro y está sobre el mundo? Pues los que conocen un poco sobre esto dicen que es el espíritu del escudo. ¿Por qué? Porque a Atena siempre se le representó con su lanza o una espada y un escudo. Era la diosa de la guerra y de la sabiduría. Era una fusión, por decirlo así. Bueno, era tan importante esta diosa, la diosa Atena, que era la homóloga de Minerva, que incluso tenía las monedas y se le reconoce a ese como el mochuelo o el búho de Minerva o de Atena. Era una moneda muy común para la época y con la representación de la OE, que era la representación de Atena. Entonces vemos acá la cara y el sello de esta moneda y la representación del búho. Es muy frecuente encontrar esto, pero recordemos que muchos de estos dioses paganos, que son de estos siglos, por decirlo así, de la parte de lo que es el imperio griego o romano, lógico, todo esto ha sido un reencauche de dioses más antiguos. Encontramos también a Lakshmi, que es una deidad femenina hindú. Entonces encontramos también la representación del búho, o que ella está sobre el búho, ¿sí? Lo vemos acá. Entonces, estas deidades, recordemos que hubo un origen y que estas deidades se esparcieron. Entonces, la cuestión, digamos, que se esparcieron es de a dónde salen todas estas deidades femeninas con todos estos búhos que uno ve. Bueno. Un saludo a Elizabeth Ávila, que en este momento también se conecta. Y bueno, aquí vemos el origen de esto. Ya este personaje lo habíamos visto, incluso en la cápsula de reflexión acerca de la Pascua, habíamos hablado de este personaje que se llamaba Ishtar, o que también se le conocía con el nombre de Semiramis, y que dependiendo de la región recibía muchos nombres, Astaret, Astoret, pero vienen de este personaje. Y si nos damos cuenta, en la parte baja, aquí hay una ampliación, encontramos estas patas que hacen referencia a un ave, esas aves que son cazadoras y que necesitan, digamos, que estas garras para poder tener a sus presas. Y encontramos acá dos búhos con una apariencia como de búhos guardianes. Entonces encontramos que estos búhos son más antiguos de lo que uno piensa que son. Estamos hablando que el origen de estos personajes es de hace 3000 años antes de Cristo. Para nuestra actualidad, aproximadamente 5000 años. Entonces son bastante antiguos. Bueno.
encontramos que el búho ha tenido una representación tan fuerte dentro de la masonería, dentro del ocultismo, dentro de la magia, dentro del luciferanismo, y ha tenido esta representación de esa sabiduría satánica, por decirlo así, y ha tenido tanta influencia que incluso en las calles y en todo lo que es la arquitectura podemos encontrar este búho. De esto ya habíamos visto, habíamos hablado de Washington, D.C., el Capitolio Nacional de los Estados Unidos. Encontramos que las calles hacen una clara representación de un búho. Y ustedes dirán, bueno, esto puede ser muy acomodado porque eso es un dibujo. Bueno, pero yo les puedo mostrar, digamos que una fotografía aérea del Capitolio Nacional de los Estados Unidos. Y se puede ver claramente que, digamos que las calles que fueron diseñadas conforman un búho. Digamos que aquí porque están en rojo no se pueden ver muy bien, pero ya les tengo otra foto. Ejemplo, algo también interesante es que entre el Capitolio, que es donde está el búho ubicado, la Casa Blanca y el Jefferson Memory, se encuentra prácticamente una pirámide que es inacabada, la encontramos de esta manera, y en la punta encontramos esta sabiduría. Entonces podemos estarnos dando una idea hacia dónde nos está llevando todo esto. Aquí, digamos que una foto para que ustedes la vean ya sin ningún tipo de intervención. Aquí solamente están prácticamente las calles que ustedes van a encontrar si ustedes entran a un Google Earth. Ustedes encuentran este tipo de calles, pero de esta manera está la imagen totalmente fiel a lo que ustedes van a encontrar. Entonces se dan cuenta acá que prácticamente aparecen los dos ojos del búho, ¿cierto? La cabeza del búho, el cuerpo del búho y la cola del búho. Ya algunos especulan que estas son las alas, pero prácticamente en la parte central es clarísimo que se ve la figura del búho. Sigamos con este personaje tan interesante del búho. Estamos hablando del Capitolio y que el Capitolio, que está prácticamente en el centro de ese búho, encontramos este edificio, es el Capitolio Nacional de los Estados Unidos. Y en su parte cúspide, por decirlo así, encontramos una estatua. Muchos pues dirán, no, eso puede ser la Virgen María, pero no es la Virgen María. De hecho, no es Miriam, posiblemente sí es esta Virgen, que ya hemos visto de dónde salió, pero Miriam no lo es. Entonces encontramos que tenemos esta estatua de color, era bronce, el color original. Esta es una ampliación de la estatua que vamos a encontrar en medio de ese búho, en uno de los edificios más importantes para los Estados Unidos. Encontramos este personaje que sostiene la espada y sostiene el escudo. Aquí lo encontramos. Para ellos, este personaje es la libertad. Bueno, pues nosotros habíamos escuchado la libertad con una antorcha, pero lógico también tiene mucho que ver ahí. En este espacio, digamos que hace una clara referencia a este ser. De hecho, muchos de los historiadores reconocen a este personaje como Perséfone. Ustedes pueden buscar a Perséfone y se van a dar cuenta que hace una clara referencia a este personaje. Hago un saludo a Melida Rocha Alvarado, que nos está saludando de Winnipeg. Entonces encontramos a este personaje y aquí algo interesante, encontramos las fases. Estas fases son el conjunto de varitas que habíamos visto, que era prácticamente un símbolo representativo del fascismo, que eran estas varas, que la unión de varas no se rompían. Pues bueno, lo que yo les había dicho, esas varitas no los quieren reunir a ustedes diciendo ustedes son partes de estas varitas, no, es el conjunto de estas familias que tienen este poder gubernamental, político y lo que ustedes quieran sobre el mundo. Entonces, estas fases están acá. Bueno, listo. ¿Algo más que representar de este personaje? Pues bueno, yo creo que si uno lo viese con mayor detalle y tuviese la posibilidad de examinarlo, encontraría acá cosas bastante interesantes acerca de este personaje. Pero nos damos cuenta que no es el único lugar. Este también es un Capitolio y es el Capitolio de Cuba. Entonces, en el Capitolio de Cuba encontramos este personaje que le llaman como la patria. O la república, pero es una clara alusión al escudo. Habíamos dicho que el escudo en cierta manera se convertía en este ser alado o que el búho se había convertido en este escudo y la lanza es también un gigantesco y lo más particular es que si ustedes ven el Capitolio de Cuba por fuera es muy similar al Capitolio de los Estados Unidos. Bueno, no es el único lugar que hace estas alusiones a los búhos y estas representaciones al mochuelo. Tenemos acá una plaza en España
que también hace una alusión a esto. Y no es el único, así van a encontrar bastantes. De hecho, muchas de la arquitectura que ustedes van a encontrar en iglesias, en plazas, ustedes van a encontrar mal que bien un búho por ahí escondidito. De hecho, si ustedes analizan y buscan en el billete de $1, en una esquina hay un búho pequeñito, pues sabemos que todo eso fueron diseños masones y lógico ellos tenían que poner su mochuelo o su moloco. Bueno, aquí vemos una representación de este búho que se encuentra en Egipto y esta representación de acá que es una réplica muy exacta, hasta la parte donde está fracturada el pico y donde está fracturada esta piedra, hicieron esta réplica exacta para este grupo que se llama el Bohemian Group. Entonces acá tenemos esta imagen y algo también interesante es que este búho o esta representación de Moloch como el búho está dentro de la industria musical. Entonces algunos conocerán quién es este personaje. Vemos que tiene acá la representación del búho y vemos también que en la camiseta se empieza a representar el búho. De hecho, muchos de los textos estudiantiles tienen el búho como símbolo de sabiduría. Bueno, vemos aquí también un personaje muy adorado por algunas colombianas, que es Maluma. Entonces vemos también la representación, de hecho, en su tatuaje acerca del búho. Muchas de las fotografías él expone ese tatuaje y pues bueno, la representación y hay gente que sabe realmente qué simboliza esto. Nadie se va a hacer un tatuaje sencillamente porque es bonito, ¿cierto? Es una alusión fuerte hacia Moloch. Vemos que no es el único artista también que hace este tipo de alusiones hacia este dios. ¿Sí? Aquí tenemos a Justin Bieber también con un mochuelo, un pequeñito, que el mochuelo digamos que es el búho pequeñito, sobre una llave. Cosa interesante, ¿no? Habíamos visto que el símbolo de las llaves puede ser el símbolo de las llaves de Cibeles o de Llanos. Bueno, entonces digamos que tenemos que analizar dos partes. Primero el búho y también en contexto el nombre de Bohemian Group. Bohemian Group, nosotros hemos escuchado la palabra como bohemio, pero la parte digamos que Bohemia como lugar también existió. No solamente era un personaje bohemio, sino existía una región. Entonces nos damos cuenta acá que existía por la parte de todo lo que era antiguamente, o sea, lo que ahorita es Alemania, existía un reino que era el reino de Bohemia. Aquí nos damos cuenta de este reino. Existía el reino de Poland, el reino de Hungría y el gran reino o el gran ducado de Lituania. Entonces, en esta partecita era prácticamente donde salen estos personajes se esparcen y prácticamente llegan a España y son conocidos como los gitanos. Eso es como en resumen, por decirlo así. El nombre de Bohemia deriva de los boyos, un pueblo celta que habitaba aquella zona alrededor del siglo V a.C. Los boyos se mezclaron con los marcomandos hacia el siglo I después de Cristo. También formó parte del Imperio Romano entre los siglos V y siglo VII. Octavo, perdón. Llega a Bohemia el pueblo actual, los eslavos. Durante el siglo IX, el cristianismo fue introducido en la región, que por entonces formaba parte de la Gran Moravia. La primera dinastía bohemia, la familia de los Premislidas, se hizo con el poder en el siglo X. El tópico bohemio, que ya es, digamos que es de donde sale este carácter, digamos que de una persona, dice, el tópico bohemio muestra a un individuo preferentemente varón con vocación de artista, de aspecto despreocupado, apariencia llamativa, pero desordenada, ajeno a las directrices de comportamiento, etiqueta, estética y obsesión material de la sociedad tradicional, de carácter patriarcal y burguesa, aspectos que el bohemio suele considerar superficiales y desde una perspectiva romántica, barreras para su libertad. Bueno, parece como si me estuviesen describiendo, pero digamos que eso es lo chistoso. El bohemio, que fue esa corriente que prácticamente nace en Francia, es ese personaje que es dado al arte, dado a la poesía, dado a eso, pero este grupo, que es el Bohemian Group, no tiene nada que ver con eso, porque no, el bohemio prácticamente se cataloga como ese artista de poca monta a veces, que no tiene mucho dinero, que vive posiblemente de su arte y que se la pasa prácticamente en una tertulia continua.
Entonces, hablemos que el Bohemian Group no hace referencia a este tipo de bohemia, ¿cierto? Sino hace referencia a los bollos o a este sector de en donde nacía el imperio de Bohemia. Entonces, dos cosas diferentes, pero que de una sale la otra. Hoy vamos a hablar prácticamente de Bohemian Group o el Bohemian Club, también se le reconoce, y estos dos personajes prácticamente dan a la luz o empiezan a inmiscuirse en estas cuestiones tan oscuras y empiezan a sacar a la luz qué es este Bohemian Group. Aquí tenemos a Stanley Kubrick, que a través de su película Ojos Bien Cerrados, con Nicole Kidman y Tom Cruise, dan a conocer esta película, que muchos la vieron, algunos la pasaron desapercibida, pero muestra estas sociedades ocultas haciendo estos tipos de ritos paganos. Y digamos que lo trágico es que después de esta película, Nicole Kidman tienen ciertas conversaciones con Kubrick, y finalmente Kubrick, después de un par de meses, muere. Démoslo así, porque incluso en la entrevista que a ella se le hace, ella dice que ella no quiere hablar de eso, que ella sabe que él no murió así porque sí tan natural y que ahí hay unas manos oscuras metidas. Entonces digamos que a través de esta película, Kubrick prácticamente puede haber firmado su sentencia de muerte al exponer a este tipo de personas. Después, Alex Jones, que es este personaje, hace un video que se llama Dark Secret, que es el que tienen aquí abajo, donde él hace una infiltración dentro del Bohemian Group. Para ese entonces no era tan conocido, nadie hablaba de esto, pero este personaje se metió con un grupo, con unas cámaras ocultas, y hay en este momento, si ustedes ponen y buscan este video, ustedes lo van a encontrar en YouTube. Ha sido varias veces censurado, pero digamos que ya mucha gente lo ha descargado y vuelven y lo suben. Bueno, entonces este personaje, digamos que puso a la luz muchas de estas cosas. ¿Dónde se encuentra este club? Bueno, se encuentra en el estado de California, digamos que en la parte alta San Francisco o en la parte norte San Francisco. Digamos que en estos actes encuentran ustedes la reserva donde ellos se están congregando, por decirlo así. Entonces, este club nace más o menos alrededor de 1872. También se conoce como el Bohemian Club, y en San Francisco ellos tienen el edificio como tal, que es el club de ellos, donde encontramos el búho de piedra que yo les había mostrado, que era la réplica del búho de Atena. Esta es la placa que se encuentra, esta y esta son las placas que se encuentran en la entrada de dicho club. Luego han salido algunos libros que han mostrado acerca de estos ritos paganos que hace el Bohemian Group. Y bueno, son procesiones, gente encapuchada, pero se pone aún más pesado. ¿Por qué? Porque esta gente incluso fue asociada para la época con linchamientos de personas negras. Entonces, parte de sus rituales era linchar personas negras. Y recordemos que para alguna época en Estados Unidos esto era totalmente normal, ¿no? Entonces, y si uno, digamos que mataba a una persona de color, no tenía ninguna implicación sobre la justicia ante eso. Entonces, muchas de esas cosas salieron a la luz y fueron reveladas. Y bueno, por ejemplo, acá Edgar Hoover, él prácticamente nombra que es el grupo más poderoso de hombres en el mundo, que es llamado el Bohemian Group. Es un club secreto que se reúne 3 semanas cada verano. Ellos más o menos están en un lugar fuertemente cercado de 2.200 acres aproximadamente en el norte de San Francisco. El ocultismo, las ceremonias bizarras y los rituales son parte de estas celebraciones. Entonces vemos acá algunas de estas fotos que han sido fotos que se han filtrado de este lugar. De hecho, si ustedes van a buscar acerca del Bohemian Group, es poca la información que se encuentra. Es el video, es el único que hay. Ya esta gente reforzó la seguridad después de esa fuga de información, y fotos como esta de algunos pequeños rituales que ellos hacen es lo único que se puede encontrar en internet. Algunas fotos de las personas o de los miembros poderosos que asisten. Vemos acá esta foto donde está Reagan y donde está Nixon.
antes de ser presidentes de los Estados Unidos. Entonces vemos que no son los bohemios que se reúnen a tomar un vinito y a echar una tertulia y a hablar de poesía, sino es gente realmente poderosa que se reúnen prácticamente a saber qué es lo que van a hacer con el mundo, ¿no? Algo así como lo que habíamos visto en cuanto al Club Bilderberg. Aquí tenemos una fotografía del Bohemian Group, del campamento de 1977. Recordemos que muchas de estas fotos se filtraron. Cuando ellos se ven descubiertos, ellos empiezan a exponer la información y hay unas revistas donde ellos dicen, sí, nosotros nos reunimos, pero hagan de cuenta que es un club social para ricos. Ellos dicen en las revistas y dicen, nosotros simplemente tomamos, hablamos, bailamos y ya. Entonces, cuando ellos se sienten descubiertos, ellos lanzan toda esta información para tratar un poquito de apaciguar la curiosidad de la gente. Entonces, acá encontramos que en esta fotografía encontramos personajes tal como Gerald Ford, que fue un presidente de los Estados Unidos. Encontramos poetas, encontramos, ejemplo, este personaje que ya la cara nos es muy familiar, que es Henry Kissinger. Encontramos banqueros incluso dentro de estas fotografías. Y bueno, ya nos estamos dando cuenta qué tipo de élite hace parte del Bohemian Group. De hecho, hay mucha gente que especula y dice que el proyecto Manhattan salió de estas reuniones de 3 semanas de verano en este club secreto. El proyecto Manhattan es prácticamente lo que uno llamaría la tragedia del siglo XX. Científicos, ingenieros y el ejército ayudaron en el proyecto. Se utilizaron más de 1.500 millones de euros. En 2 años se pudo construir un complejo industrial con el fin de crear combustible para la bomba, levantándose así la 5ª ciudad más grande del estado de Tennessee. Y estos personajes de acá son los artífices de la primera bomba nuclear. Sí, señores, el proyecto Manhattan se cocinó dentro del Bohemian Group y era prácticamente elaborar estas dos, con el conocimiento de algunos científicos, elaborar estas 2 bombas y lanzarlas directamente sobre lo que nosotros conoceríamos como Hiroshima y Nagasaki. Cuando el proyecto de la bomba estadounidense da sus primeros pasos experimentales, la noticia de las investigaciones activas del uranio conmociona a la comunidad científica. Eso fue el 8 de diciembre de 1941, Estados Unidos declara la guerra a Japón. Roosevelt aprueba la producción de la bomba y traspasa el programa nuclear del ejército. Todo lo demás, así como dicen, es historia. Nosotros sabemos qué pasó sobre esto y tenemos las fotos. Los que ya, digamos, que tienen la capacidad de buscar más allá, se darán cuenta qué tipo de consecuencias ha dejado hasta el día de hoy este tipo de plan, el proyecto Manhattan, que vuelvo y lo digo, se cocinó dentro de lo que era el Bohemian Group. Un saludo a Javier Rocha, que en este momento se está uniendo. Nos pregunta, ¿sacrificio humano? Bueno, vamos para allá. Ellos tienen una celebración. Aquí vemos a algunos de los miembros que han sido esos miembros activos hasta el día de hoy, los Burge, que también hacían parte de estas entidades como el Skull and Bones. Tenemos a Kissinger, tenemos a Clinton, entre otras personalidades, tenemos a Nixon en esta parte, políticos, banqueros, Reagan, por ejemplo, lo tenemos por este lado, y todos ellos se reúnen para hacer prácticamente un ritual que se llama como la cremación de la preocupación, ¿sí? Esto es, como ya lo he dicho, en este lugar que se llama el Bohemia. Entonces ellos, digamos que todas las preocupaciones que ellos tienen, ellos las simbolizan en un sacrificio que ellos van a hacer. Entonces ellos dicen, todas las preocupaciones, tráiganlas a este bosque, a este lugar, la vamos a encarnar las preocupaciones y vamos a hacer el ritual de quemar estas preocupaciones para que cuando ustedes salgan al mundo queden libres. ¿Interesante? Sí. Oculto, bastante. Veamos un poco en la parte de la Biblia qué dice acerca de las preocupaciones. ¿Qué usted debería hacer con las preocupaciones? Dice en Filipenses 4, 6, 7, dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pero como esta gente no cree, entonces a ellos les toca prácticamente decirle a su Dios pagano, sálvenos, quítenos todas estas preocupaciones. El cristiano anda relajado. Veamos por qué. Dice en Isaías 41:13, porque yo soy el Señor tu Dios,
que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Entonces, bajo este concepto, digamos que el cristiano anda diciendo, ya sé quién es mi Señor y ya sé que Él se va a encargar y Él va a llevar mis cargas. Esta gente no, esta gente tiene que hacer un ritual, el ritual de la cremación de la preocupación para poder entregar por medio de un sacrificio a, digamos que su preocupación a un ídolo. Bueno, bastante pagano, bastante satánico, sí señores, pero esto es real. Este fue uno de los afiches que prácticamente promocionales que se entregan entre los miembros. Recordemos que todo esto que estoy mostrando son filtraciones que se ha producido a través de todo este tiempo de este Bohemian Grove. Esta era prácticamente un afichito que presentaba al mochuelo en piedra, representaba un juego pirotécnico que cae, que ustedes lo van a ver dentro del video cuando lo busquen, y van a ver la plataforma ceremonial de la cremación. Entonces es bien interesante ver los iconos incluso que ellos trabajan. Muchos de los políticos que digamos que se unen a este tipo de rituales y todo eso, lo hacen por pleno desconocimiento. Entonces, cuando Reagan o Nixon fueron invitados, ellos no eran presidentes, pero sabían que eran un peldaño para poder adquirir el poder. Entonces, para llegar al poder de los Estados Unidos, oye, para llegar al poder de la banca, esta gente tiene que hacer parte de esto. Tienen que entregar su vida hacia esto. Pero ellos dicen, bueno, simplemente es ir y tomarnos algo y ya. Ellos lo ven muy superficial, pero realmente esto esconde cosas muy fuertes, incluso para ellos, para los miembros que empiezan. Alex Jones, cuando hace su video, estas son algunas tomas del video real que él encuentra. Lógico para la época, este video se hizo en el año 2000, hace 18 años ya, pues la resolución de las cámaras no era muy buena, pero lógico se alcanza a apreciar todo el ritual del cuerpo que llega a través de esta laguna, que ustedes ven aquí abajo, y llega hasta la parte ceremonial. Esta parte se pone bastante pesada esta cuestión, y pues yo saqué algunos apartes del video, lógico, no lo voy a poner acá, lo voy a poner después para las personas que quieran ingresar y verlo, pero quiero que se den cuenta de algunos apartes. Sabemos que todo esto siempre ha sido un ritual y que viene de Moloch. Ya habíamos hablado, creo que hasta el cansancio, de quién es este personaje, de que se le ofrecían los hijos e hijas en sacrificio y que muchos de estas deidades que eran de hierro o de algún metal incluso tenían brazos móviles. Entonces que se le ponía al niño y se iba dándole manivela hasta que los brazos se levantaban y el niño vivo caía en la boca de este personaje. Uno pensará que esto fue un cuento de hace 3000 años, pero señores, lastimosamente eso se continúa hasta el día de hoy. Entonces, y que alrededor habían estos sacerdotes, ejemplo, vemos acá cómo le van poniendo fuego a este ídolo, y hacían sonar de trompetas y clamor y endechas, como llamaría la Biblia, que eran estos cantos lúgubres. Pero bueno, esto ya es parte del video y cómo empieza. Entonces aquí yo voy a sacar unos apartes, que son estos subtítulos que aparecen en español, y vamos a analizar un poquito este video. Aquí ellos, cuando empiezan, el video lógico está en diagonal, volvamos a la situación, que es una situación de estrés donde ellos entran en una cámara y ellos tienen que tratar de filmar esta situación, pues lógico no vamos a pedir que quede totalmente nítida ni totalmente derecha. Entonces nos damos cuenta acá que está la parte, está uno de los sacerdotes de Moloch y dice, aquí está el santuario Bohemian y sagrados son los pilares de esta casa. Cuando ellos empiezan a hablar, mucha gente de la que no entiende dirá, bueno, ¿de qué están hablando? Pero cuando a mí me hablan de pilares, yo directamente voy pensando acerca de la masonería. Y estos dos pilares que ellos muy astutamente, los masones, quisieron tomar de la Biblia, que es Jaquín y Boaz, y tratan de tomarlos y decir, estos son los pilares. Pero bueno, al conocedor no lo engañan y saben que los pilares fueron los pilares del conocimiento, donde los 4 hermanos de la 7ª generación de Caín anotan todo el conocimiento y que es uno de los mitos que tiene la masonería para decir de ahí fue donde nosotros tomamos todo este conocimiento satánico, porque estos 4 hermanos de la descendencia de Caín fue el que nos dejó. Entonces, ¿es posible que esté hablando de 2 pilares? Buena pregunta. Después dice, y nos inclinamos
ante la belleza por siempre. Recordemos que en Proverbios 31:30 dice, engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. La belleza no es cuestión de adoración. Hay gente y hay mujeres que eso, mejor dicho, creen que y sufren cuando envejecen, ¿sí? Porque ellas han dedicado su vida hacia la belleza. Y ellos consideran que la belleza es algo digno de adoración. Veíamos, ejemplo, que los dioses griegos eran unos personajes fuertes, eran unos personajes altos, hermosos, porque ese era el culto hacia la belleza. Entonces ellos están retomando esto. Incluso en el documental, Alex Jones, él habla acerca de esta belleza y todo esto es un conglomerado de religiones paganas, druidas, célticas, cananitas, de hecho. Bueno, veamos otra parte del video donde dice, su cuerpo ha sido traído desde lejos a la fogata funeraria, a las célebres músicas, pero también sería como esas músicas fúnebres o esas endechas. Bueno, y hay parte de música ahí, incluso hay una música muy lúgubre y muy funeraria para ese momento, y empiezan a través del lago a asomarse una barca que trae un cuerpo, o lo que parecería ser un cuerpo. Lógico, todo esto no se ha comprobado, pero bueno, veamos más adelante qué sucede. Dice, nuestra fogata funeraria espera el cadáver de la preocupación. Entonces recordemos que esto prácticamente que se hacía, que era el dios Moloch de los cananitas, era este ser, este ídolo al cual se le ofrecían niños y que el dios real decía, yo no quiero que hagan pasar a sus hijos por fuego. Él era clarísimo con eso. Y el pueblo de Israel fue muy terco y muy testarudo y lo hacía pasar por fuego a sus hijos. Entonces acá prácticamente ellos lo que están mostrando es que en ese cuerpo está encarnada toda la preocupación de estos personajes. Más adelante dice que aquí os han traído desde las regiones donde yo reino. Bueno, o sea, esas regiones donde yo reino, veamos que Lucas 4:5-6 dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera y a quien quiero la doy. Es clarísimo que esos reinos, ¿cierto? Que aquí hace referencia a esas regiones donde él reina, hacía una clara referencia a un personaje, a este adversario, a este Satanás o a este Lucifer, que sea el poseedor de la luz, pero de esta sabiduría y esta luz satánica, volvámoslo a decir. Después viene un momento cumbre donde un juego pirotécnico o una luz, no sé de qué manera es soltada desde lo alto, cae y enciende la parte de la ceremonia. Entonces hago yo referencia a Isaías 14:12, donde dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Será que ellos en medio de la ceremonia, por medio de ese lucero que cae y llega a ese lugar de Moloch, están haciendo la referencia de este lucero que cae del cielo? Bueno, ahí lo dejo simplemente a que ustedes lo piensen. Más adelante, dentro de la ceremonia dice, oh búho príncipe de toda la sabiduría humana. Y recalquemos que está diciendo sabiduría humana. ¿Qué dice Santiago 3:15-17? Dice, no es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces prácticamente aquí la Biblia nos está haciendo la diferencia y dice, ojo, una cosa es la sabiduría humana, que es una sabiduría incluso diabólica, y otra cosa es una sabiduría que viene de lo alto y da las características claras de lo que es una sabiduría de lo alto. Estos personajes de acá están diciendo, oh búho príncipe de toda la sabiduría humana. Ya prácticamente es claro. Para una persona que no conozca esto es sencillamente habladuría. Para los que conocen, saben a quién están haciendo referencia. Y cuando hablan del búho, prácticamente están haciendo referencia a esto. De hecho, en toda la ceremonia, ellos hablan una parte como él y otra parte como ella.
Finalmente, se hace la ceremonia, el cuerpo o lo que parece ser un cuerpo se pone en el altar y se le prende fuego. Entonces vemos este personaje que es el Moloch, es un búho de piedra aproximadamente, si nosotros vemos el tamaño del árbol, el tamaño de estos sacerdotes, es aproximadamente de 12 metros. Eso es lo que se ha llegado a concluir más o menos que son 12 metros de altura lo que tiene este búho de piedra. ¿De a dónde ha salido? Se especula bastante sobre de a dónde ha salido este búho, pero muchos saben que por el tipo de piedra y esto, este búho no nació aquí, o sea, no es de América y posiblemente fue traído en piezas. Eso es mera especulación. Entonces, este es un punto y esta es una fotografía que ha salido filtrada digamos que de estos eventos, de una de las ceremonias y de uno de los de las 3 semanas que ellos se reúnen ahí. Bueno, finalmente, y cerrando ya ellos toda la parte de este ritual, ellos dicen Jael, la llama eterna de la comunidad. Y vemos en Mateo 25, 41, 46, que dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, e irán estos al castigo eterno y los juicios de la vida eterna. Entonces vemos, y prácticamente en Mateo 25 nos están hablando de la llama eterna, y ellos están diciendo que esa llama eterna es de esa comunidad. Bueno, ahí sí, más claro, no canta ese búho. Y finalmente ellos dicen, vamos a leer la señal. Es prácticamente con lo que cierran todo esto, dicen, vamos a leer la señal. Y recordemos que estas señales o hacer ese tipo de sacrificios donde ponían a correr sangre, donde quemaban a alguien o donde hacían este tipo de cosas, ellos después, los druidas, utilizaban la sangre o las vísceras y el movimiento de estas vísceras o el movimiento de cómo circulaba la sangre para leer señales futuras. Entonces, cuando ellos dicen vamos a leer la señal, nadie entiende eso. Posiblemente ni los mismos que están dentro del Bohemian Grove entienden de qué están hablando. Pero esto es ritual pagano druida. Bueno. Finalmente, dentro del póster se hizo una investigación a aquellas personas que vieron más allá, un poquito más, y le dieron un poquito de aumento a este póster, que vuelvo y lo repito, fue de los que se entregó dentro de la misma ceremonia, invitando a la ceremonia. Encontramos que en la parte hay una ampliación y se veía realmente como si hubiese un cuerpo ahí. Ya esto es mera especulación, no se sabe que sí, ellos cuando se vieron descubiertos, en sus publicaciones dicen eso es un muñeco. Nosotros no, lógico, no vamos a quemar a nadie. Nosotros tenemos es un muñequito ritual y lo ponemos ahí. Hagan de cuenta que es quemar el año viejo, prácticamente lo que se llamaría en Colombia. Entonces vemos aquí prácticamente que se ve el cráneo, unas manos alzadas, un dorso y unas piernas. Casualidad, especulación, no es comprobable. Bueno. Recordemos que Kubrick, dentro de esta película de Ojos Bien Cerrados, no fue el único que planteó eso, estos tipos de ceremonias y de entidades oscuras y de élites oscuras que se reúnen, sino que también tenemos un caso muy interesante, que es el de Kevin Spacey, que algunos habrán visto esta serie, creo que es de Netflix, que se llama House of Cards. Entonces vemos a este personaje sentado, que es un presidente, y vemos acá que él está sentado sobre el Lincoln Memorial, que es una silla, habíamos hablado de eso, donde se encuentran las fascias, ¿no? Que es este símbolo fascista. Pero muestra un poco esta serie acerca de estas cosas oscuras que se pasan en el gobierno de los Estados Unidos, y en uno de los capítulos él aparece prácticamente diciendo, y es un video que ustedes pueden ver en YouTube, diciendo, aquí se reúnen una de las personas más importantes del mundo, yo estoy dentro de estas, me han invitado, solamente se llega por invitación, y hacen la ceremonia, ¿sí? Y queman un muñeco. Entonces digamos que fue un clavo muy directo a esta gente. Entonces, ¿en qué finalizó todo esto? Pues ya algunos sabrán, ejemplo, esta es una escena, la de la serie, donde muestran al muñeco que lo están quemando, haciendo una clara alusión a lo que se descubrió dentro de los volantes que ellos mismos entregaron. Entonces, ¿qué pasó prácticamente? Él fue prácticamente tachado por un escándalo sexual, donde lo sacan de la serie, siendo él no solamente protagonista, sino productor de la serie. Lo sacan prácticamente, evitan todo el escándalo,
Y así ha pasado con muchas personas que han tratado de denunciar toda esta élite Illuminati. Entonces empieza el escándalo y podríamos decir que hasta ahí puede llegar la carrera de Kevin Spacey en lo que fue esta serie y posiblemente en su carrera actoral. Bueno, finalizando, en Hechos 7:43, se habla de Moloch, dice, antes trajiste del tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Y Jeremías 32:35 dice, y edificaron altares a Baal, los cuales están en el valle de los hijos de Hinnom, para hacerle pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas, a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciese esta abominación, para hacer pecar a Judá. En Primera de Reyes 11:33 dice, por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, y a Shemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis derechos como hizo. En este momento quiero, digamos que ya en 46 minutos, no voy a cerrar, pero digamos que Bohemian Group me hace recordar una historia muy interesante y la cual les voy a contar en este momento. ¿Por qué? Porque estos ídolos, vuelvo y lo digo, son muy antiguos y uno pensaría que eso quedó en la antigüedad. Pues hasta el día de hoy eso se sigue haciendo, ese tipo de sacrificios, sean o no sean humanos, o sean de ese tipo ceremonial, eso se sigue haciendo. Y esto es lo que se ha destapado. Esto solamente es lo que se sabe. O sea, habrán muchas cosas que nosotros no sabemos y que, lógico, el único que sabe y el único que va a juzgar es el Padre. Entonces, veamos esa historia tan interesante. Yo quiero mostrarles aquí, en Israel, en este puntico, algo que se llama el Monte Carmelo. Es este monte que vemos acá y prácticamente ya fue declarado un patrimonio de la humanidad este monte. ¿Por qué quiero empezar con esto? Porque existe, el lugar es claro, todo el mundo sabe dónde queda. Y quiero mostrarles lo siguiente. En Primera de Reyes 18, de 18 al 40, quiero que revisen lo siguiente. O sea, aquí creo que es Primera de Reyes 18, del 18 al 40, perdón. Quiero que veamos esta historia, analicemos esa historia y nos demos cuenta de algo. Empecemos. Elías le contestó, yo no causo problemas en Israel. Tú y la familia de tu papá han sido la causa de los problemas. Cometiste un gran error cuando dejaste de obedecer lo que dice el Señor y comenzaste a seguir dioses falsos. Ahora dile a todo Israel que se reúna conmigo en el monte Carmelo y trae también a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de la diosa falsa Acera, que dependen de la reina Jezabel. Así que Acab citó a todos los israelitas y a los profetas en un encuentro en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y les dijo, ¿hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor es el Dios verdadero y entonces sígalo a él. Pero si Baal es el Dios verdadero, entonces sigan a Baal. La gente no respondió ni una palabra. Así que Elías dijo, yo soy el único profeta del Señor que queda. Pero hay 450 profetas de Baal. Así que traigan 2 toros, que los profetas de Baal tomen uno, que lo maten y lo corten en pedazos, que traigan madera, pero sin prenderle fuego. Luego yo haré lo mismo con el otro toro, y tampoco prenderé fuego al sacrificio. Ustedes, los profetas de Baal, le pedirán a su Dios, y yo le pediré al Señor. El que conteste con fuego es el verdadero Dios. Al pueblo le pareció una buena idea. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal, ya que ustedes son mayoría, elijan primero su toro, prepárenlo y pidan en el nombre de sus dioses, pero sin prenderle fuego al sacrificio. Así que los profetas tomaron el toro que la gente les dio y lo prepararon, oraron a Baal hasta el mediodía, le pidieron a gritos, Baal, por favor, contéstanos, pero solo hubo silencio, no hubo respuesta, mientras los profetas bailaban alrededor del altar que había construido. Al mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos. Les dijo, griten más fuerte. Si él es Dios,
Tal vez esté ocupado, o quizás esté haciendo sus necesidades, o tal vez salió por un rato. A lo mejor está durmiendo, y si oran un poco más fuerte, lo despertarán. Y comenzaron a gritar más fuerte, y a cortarse con cuchillos, espadas, lanzas, hasta sacarse sangre, como era su costumbre. Se hizo tarde, pero el fuego todavía no aparecía. Los profetas continuaron profetizando hasta llegar el momento de hacer el sacrificio de la tarde, pero no pasó absolutamente nada. Baal no hizo ningún ruido, no contestó nadie, nadie los escuchaba. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: reúnanse conmigo. Así que todo el pueblo estuvo junto a Elías. El altar del Señor había sido destruido, así que Elías lo arregló. Elías encontró 12 piedras, una por cada de las 12 tribus, nombradas por los 12 hijos de Jacob, a quien el Señor había llamado a Israel. Elías usó las piedras para arreglar el altar en honor al Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar que podía contener 15 litros de agua. Luego Elías acomodó la madera en el altar, cortó el toro en pedazos y los colocó sobre la madera. Entonces les dijo: llenen 4 jarrones de agua y derramen todo el agua sobre los pedazos de carne. Luego Elías dijo: háganlo de nuevo. Después dijo: háganlo por tercera vez. El agua corrió hasta llenar la zanja alrededor del altar. Aquí vemos una clara representación de que prácticamente quería él demostrar que se iba a prender fuego incluso estando empapado y rodeado de agua el altar. Al llegar el momento del sacrificio de la tarde, del profeta Elías se acercó al altar y oró así: Señor Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ahora te pido que des una prueba de que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Muéstrales que tú me ordenaste que hiciera esto. Señor, atiende mi oración. Muestra a la gente que tú, Señor, eres Dios. Así la gente sabrá que tú los estás haciendo volver a ti. Así que el Señor hizo bajar fuego que quemó el sacrificio, la madera, las piedras, e incluso la tierra alrededor del altar. El fuego también secó toda el agua de la zanja. Todo el pueblo vio esto, se postró y comenzaron a decir: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías dijo: atrapen a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Así que la gente los capturó y Elías los llevó al arroyo Quizón y los mató a todos. Bueno, yo creo, hago la aclaración, es Primera de Reyes 8, 18, del 18 hasta el 40, lo que leí hoy. Bueno, pero ustedes pueden, lógico, leerlo todo. Hago en ese momento un saludo a Edison Jair, que nos está también saludando desde Bogotá. Con esto, y a los 52 minutos quiero cerrar, que es una historia muy interesante acerca de este profeta Elías y cómo él demuestra a todos estos 450 sacerdotes y a los 400, casi había unos 1000 sacerdotes mal contados, decirles: mi Dios es el verdadero. Y él iba solo. Y prácticamente él demuestra que todos estos dioses paganos a los que se les rinde culto, y no quiero hablar solamente del búho, estoy hablando de estos dioses paganos que incluso en Semana Santa se coronan o se les ponen algunas túnicas y se les nombran de otras maneras. Quiero demostrar que muchas de estas cosas es pura paganería y que hay un Dios, y ese Dios va a juzgar bastante duro a aquellos que hacen este tipo de ofrendas paganas. Bueno, yo ya simplemente dejo hasta ahí. Los invito nuevamente, y como cada una de estas charlas, los invito a que lean la Biblia, los invito a que entreguen su corazón y su vida a Jesucristo, que Él es el único que puede darle sentido a su vida. Si ustedes tienen estas cargas pesadas sobre sus hombros, que ustedes dicen: no sé para dónde voy mi vida, no saben para dónde va su vida, hay uno que puede tomar esas cargas por ustedes y que de hecho ya lo hizo en una cruz. Acéptenlo y verán que su vida va a cambiar. Su vida va a ser algo que ustedes no esperaban que fuera. Ustedes no necesitan entregar ídolos, ustedes no necesitan azotarse como lo hacen algunos o estos sacerdotes, o hasta el día de hoy que se hace. No necesitan hacer nada de eso. Entreguen su vida, entreguen
ese amor que ustedes tienen y entrégueselo al Padre y Él responderá sabiamente hacia ustedes. Bueno, ya los dejo con eso. Les doy también saludos a la hermana Rosa Martínez. Y bueno, yo ya me despido con esto. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez. Esta página es Creyente Clandestino. Está la noche temática de la cual estamos hablando, El Árbol Siniestro, que es una de las presentaciones que lleva 26 capítulos al aire. Y bueno, vamos el siguiente domingo por el próximo. Y bueno, muchas gracias a todos. Abrazos, bendiciones, fuerza y hasta el próximo domingo a las 8 p.m., si Dios así lo permite. Hasta luego y muy buenas noches.